Trabajaba horas extras todos los días sin saber que el dueño la estaba observando. Estaba sentada sola en la oficina vacía. El único sonido era el suave clic de su teclado. El reloj de la pared hacía tic-tac más fuerte de lo habitual mientras los minutos se convertían en horas. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias con sentido y déjame saber en los comentarios desde dónde las estás viendo. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Ya eran más de las 10 cuando Sara finalmente se levantó de su escritorio y se frotó los ojos con frustración. Llevaba casi 12 horas en la oficina, todavía luchando por terminar el informe que la había tenido ocupada toda la semana. Tenía toda la intención de irse a las 5, pero por alguna razón, la lista de tareas pendientes parecía no reducirse nunca. Los archivos se amontonaban, los correos electrónicos seguían llegando, y por más rápido que escribiera, nunca parecía suficiente. Había entrado en la empresa hacía solo 6 meses, ansiosa por demostrar su valía tras años de saltar de un trabajo a otro que nunca le encajaban del todo. Aquí, pensó, sería diferente. Este era un lugar donde podría crecer, donde su trabajo se notaría, donde por fin podría construir algo duradero. La empresa no era muy grande, pero tenía potencial y todo el mundo hablaba muy bien de su futuro. Sara se había sentido atraída por la promesa de oportunidades y hasta ahora había hecho todo lo posible por ganarse su puesto. Pero había cosas que no había esperado. Reglas tácitas, líneas invisibles que separaban a los trabajadores aplicados de los que solo se limitaban a aparecer. La presión era palpable, como una corriente silenciosa bajo la superficie de la oficina. Todo el mundo hacía horas extras. Todo el mundo se quedaba hasta tarde para terminar ese proyecto extra o perfeccionar ese último detalle. Era parte de la cultura, una expectativa tácita de que, si querías ascender, tenías que estar dispuesto a quedarte hasta tarde, a sacrificarte, a demostrar tu compromiso. Al principio, Sara se lo tomó con calma. Nunca le había dado miedo el trabajo duro, nunca había sido de las que rehuían las largas jornadas. Pero pronto, quedarse hasta tarde se convirtió en algo más que un hábito. Se convirtió en una necesidad. Empezó a sentir que la única manera de que la notaran, la única manera de destacar, era demostrar que estaba dispuesta a dar más que los demás. Tenía que demostrar que le importaba, que estaba comprometida con el éxito de la empresa. Tenía que demostrar que era indispensable. Pero por mucho que se quedara, por muchas horas extras que hiciera, nunca parecía suficiente. Y ahora, mientras las luces de la oficina parpadeaban sobre ella, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba mal. No sabía exactamente qué, pero estaba ahí, una tensión subyacente que no podía ignorar. Sara echó un vistazo a la oficina vacía, prestando atención al suave zumbido de las luces fluorescentes y a la quietud que la rodeaba. Estaba acostumbrada a trabajar hasta tarde, pero esa noche era diferente. No quedaba nadie más, nadie con quien compartir el silencio. Sintió una pequeña punzada de soledad, pero se desvaneció rápidamente cuando volvió a la pantalla, decidida a terminar la tarea que tenía entre manos. Su teléfono vibró sobre el escritorio, desviando su atención. Era un mensaje de Lena, una compañera de trabajo que se había convertido en una de las pocas personas a las que consideraba amiga en la empresa. ¿Todavía estás en la oficina? Sabes que no tienes que quedarte hasta tan tarde, ¿verdad? No es una carrera. Sara sonrió al leer el mensaje, pero no respondió de inmediato. Sabía que Lena tenía buenas intenciones, pero no podía parar ahora. No podía permitirse bajar el ritmo, no cuando aún tenía tanto que demostrar. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un simple recordatorio de la aplicación del calendario. Una notificación de una reunión de equipo a primera hora de la mañana. La reunión sería importante,
Sin duda, tendría que presentar el informe en el que estaba trabajando esa noche, con la esperanza de que fuera suficiente para impresionar al equipo y demostrar que estaba preparada para el siguiente paso. Pero la idea de presentarlo mañana ante el equipo, de estar delante de sus compañeros, le revolvió un poco el estómago. No se sentía preparada. El informe no era perfecto, todavía no. Necesitaba más tiempo, solo un poco más para hacerlo bien. Sara suspiró y volvió a mirar el reloj. Era casi medianoche. Echó un vistazo a la puerta, casi esperando que entrara alguien, Martha, su jefa, o incluso John de su equipo, alguien que rompiera el silencio y reconociera sus esfuerzos. Pero el pasillo seguía vacío y la puerta cerrada. Sintió una punzada de frustración, pero la reprimió. Tenía trabajo que hacer. Y si no iba a irse, si no iba a tomarse el descanso que Lena le había sugerido, entonces más valía hacerlo bien. Respiró hondo y volvió a su ordenador, decidida a terminar el trabajo. No sabía que había alguien más observándola, alguien que había estado prestando atención a sus largas noches de trabajo y a su silenciosa dedicación. Pero, por ahora, Sara no tenía ni idea de que su esfuerzo no había pasado desapercibido. Los días se confundían en una neblina de noches largas y madrugadas. Cada día parecía una repetición del anterior, un ciclo interminable de esforzarse más, quedarse hasta más tarde, intentar demostrar que merecía la pena. Sara se había acostumbrado al suave murmullo de la oficina en las horas tranquilas, al sonido de sus dedos tecleando, al suave zumbido de la fotocopiadora en la esquina. Se había convertido en un ritmo que conocía bien, como el latido constante de un corazón. Al final de la segunda semana, estaba demasiado metida en ello como para dar marcha atrás. El equipo la apoyaba, pero siempre había un aire de competencia en el ambiente. Parecía que todos intentaban superarse unos a otros, ser los primeros en terminar un proyecto, los primeros en presentar algo nuevo, algo impresionante. A Sara no le importaba, la empujaba a hacer más, a trabajar más duro. Estaba acostumbrada a la presión, siempre había prosperado bajo ella, pero había algo diferente en este lugar, algo que le hacía sentir que, por mucho que hiciera, no era suficiente. Fue un miércoles por la noche cuando se dio cuenta por primera vez. Llevaba varias semanas quedándose hasta tarde, llegando antes que nadie y marchándose mucho después de que la oficina se vaciara. Pero esa noche, mientras estaba sentada encorvada sobre su escritorio, desplazándose por un hilo de correos electrónicos que parecía no tener fin, se dio cuenta de algo que no había visto antes. La oficina estaba prácticamente vacía, salvo por unos pocos rezagados que terminaban su trabajo. Era casi medianoche y el resplandor de las farolas del exterior proyectaba un reflejo apagado a través de las ventanas. Sara estaba agotada, pero no podía irse. Todavía no, todavía le quedaba una tarea por terminar, un correo electrónico más que enviar, un informe más que actualizar. Tenía los ojos pesados y se los frotó mientras miraba a su alrededor, sintiendo de repente el peso del silencio. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la sala, escondida detrás de una fila de oficinas con paredes de cristal, había una sombra, una figura. No era el director de la oficina, ni uno de los compañeros que se quedaban trabajando hasta tarde. Era otra persona, alguien que siempre estaba fuera de su campo de visión, siempre merodeando en segundo plano. El corazón de Sarah dio un vuelco. No era cualquiera. Era Edward, el dueño de la empresa. Estaba de pie junto a las ventanas, su figura apenas visible en la penumbra. Se quedó paralizada, sin saber qué hacer. La estaba mirando, ¿por qué no lo había visto antes? Rápidamente volvió a su ordenador, fingiendo no darse cuenta, pero podía sentir el peso de su mirada, como una presión silenciosa que le oprimía la espalda. Respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Era extraño saber que él estaba allí, observándola, pero no quería parecer débil,
No quería que él pensara que estaba demasiado distraída o que no era productiva. Había trabajado duro para llegar hasta allí. Era muy dedicada. El reloj de la pared hacía tic-tac más fuerte, resonando en la oficina, por lo demás silenciosa. Sarah intentó ignorarlo, pero su mente volvió a Edward. ¿Qué hacía él allí a esas horas? No lo había visto mucho en la oficina y desde luego no a altas horas de la noche. Normalmente estaba ocupado con reuniones o fuera de la ciudad. Pero esta noche estaba allí y algo en su forma de estar, tan quieto y silencioso, la inquietaba. Intentó concentrarse de nuevo, moviendo los dedos sobre el teclado. Pero la idea de que él la estuviera observando, ¿cuánto tiempo llevaba allí? La atormentaba. Se sentía como una prueba, como si algo estuviera en el aire, esperando a que ella demostrara su valía. Lo había visto antes de pasada, siempre rodeado de compañeros, siempre con un aire de autoridad que nunca se había atrevido a acercarse. Pero ahora, en el silencio de la oficina, no era más que una figura en segundo plano, un observador que parecía mirar más de lo que hablaba. Pasaron los minutos. Aún podía sentir su presencia, como una sombra en el rabillo de su ojo. Su mente se aceleró. ¿Era una prueba? ¿Estaba esperando a que fallara? ¿O estaba esperando a ver si seguía esforzándose, como siempre hacía? Finalmente, Sarah no pudo aguantar más. Se levantó de su escritorio y se estiró, sintiendo el peso del cansancio asentarse más profundamente en sus huesos. El silencio en la oficina se había vuelto casi opresivo, solo roto por los suaves sonidos del tráfico lejano. Miró hacia Edward. No se había movido. Respiró hondo y se dirigió a la pequeña cocina situada al fondo de la oficina, con la esperanza de que una taza de café le ayudara a despejar la mente. Necesitaba mantenerse alerta. Necesitaba seguir adelante. Mientras vertía el líquido caliente en su taza, volvió a mirar a Edward. Esta vez, sus ojos se encontraron con los de ella. No había juicio, ni sonrisa, solo una mirada fija. Él asintió una vez, en un sutil gesto de reconocimiento, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la puerta. Sarah se quedó allí, paralizada por un momento, sin saber muy bien qué acababa de pasar. El silencio que siguió le pareció más pesado que antes. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa noche era diferente, que de alguna manera algo había cambiado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sintió una extraña mezcla de alivio e incertidumbre. ¿Le había estado observando todo este tiempo? ¿Aprobaba su trabajo o era algo completamente diferente? No lo sabía. Pero una cosa estaba clara. Edward se había fijado en ella y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio. Sarah no podía dejar de pensar en ello, en la forma en que Edward la había mirado, esa mirada tranquila y fija que parecía atravesar el silencio de la oficina. Apenas había hablado, pero todo en él resultaba inquietante, como una pregunta sin respuesta flotando en el aire. No era solo el hecho de que se hubiera quedado en la oficina hasta tan tarde, era la forma en que la había mirado, casi como si estuviera esperando algo. Los días siguientes fueron diferentes. Su rutina habitual se vio interrumpida por una constante sensación de inquietud. Trabajaba, por supuesto, pero cada vez que levantaba la vista de la pantalla, se encontraba escudriñando la habitación, esperando medio ver a Edward de pie junto a la ventana. Pero no volvió a aparecer al día siguiente, ni al otro. Durante un tiempo, todo volvió a la normalidad. Las noches largas, la presión cada vez mayor por esforzarse más. Sarah se volcó en el trabajo, enterrando la molesta sensación que se había arraigado en lo más profundo de su estómago. Era jueves cuando Sarah se enteró de que la estaban considerando para la próxima presentación a un cliente. El proyecto llevaba semanas circulando por la oficina, una gran oportunidad para que la empresa se asegurara un importante contrato. Todo el mundo trabajaba hasta tarde para prepararse, todos manos a la obra,
pero Sara sabía que esta presentación sería diferente. No se trataba solo del trabajo, se trataba de demostrar su valía. Martha, su jefa, la llamó a la pequeña sala de reuniones esa tarde. Sara, quería decirte algo, comenzó Martha, con voz tranquila, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Estás siendo considerada para la presentación al cliente de la próxima semana. Tu informe sobre las estrategias de marketing fue muy bueno. Aún no está definitivo, pero si todo va bien, podría ser tú quien lo presente. A Sara se le aceleró el corazón. Llevaba semanas trabajando en ese informe, obsesionada con cada detalle. No esperaba que la eligieran, al menos no tan pronto. Pero la idea de presentar ante el cliente, de dirigir la conversación, le parecía la oportunidad que había estado esperando. No te defraudaré, dijo Sara con demasiada rapidez. Martha le dirigió un pequeño gesto de aprobación con la cabeza. Sé que no lo harás. Solo asegúrate de estar preparada. Es tu oportunidad de demostrar lo que vales. Con eso la reunión terminó y Sara se sentó en su escritorio con el corazón acelerado. Había llegado el momento. Era el momento que podía cambiarlo todo. Pero, al mirar a su alrededor, volvió a sentir esa familiar sensación de aislamiento. Los demás estaban ocupados, pero no era lo mismo. Ellos tenían sus grupos, sus alianzas. Sara siempre se había sentido como una extraña, tratando de demostrar que pertenecía al grupo. Cuando la oficina se vació esa noche, Sara no se marchó. Tenía mucho que hacer. Revisó las notas de los clientes, volvió a comprobar la propuesta y ensayó su discurso frente al espejo. Nunca había sido el tipo de persona que se echaba atrás ante un reto y no iba a empezar ahora. Pero algo no iba bien. Podía sentirlo de nuevo, esa presencia sutil. Esta vez no necesitó levantar la vista para saber quién era. El suave eco de los pasos en el pasillo era inconfundible. Edward había vuelto. Se quedó donde estaba, fingiendo concentrarse en su trabajo, aunque su mente iba a toda velocidad. Llevaba semanas trabajando hasta tarde, pero no podía ignorar la sensación de que la observaban. Esa noche era diferente. Esa noche casi podía oír sus pasos detrás de ella, sincronizados con los suyos, como si estuviera dando vueltas, esperando a que pasara algo. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba esperando a que cometiera un error, a que tropezara, a que se derrumbara. Luchó por mantener la compostura, sus dedos tecleaban más rápido que nunca, con la esperanza de terminar sus tareas antes de que él se acercara demasiado. Pero entonces, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, la puerta de la oficina se abrió y allí estaba él, de pie en la entrada, mirándola como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sarah, dijo Edward, con voz baja y firme, como si no le sorprendiera encontrarla todavía allí. Estás trabajando hasta tarde otra vez. Sarah levantó la vista, sorprendida, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa forzada. Estoy terminando. La presentación al cliente es la semana que viene, así que quiero asegurarme de que todo esté perfecto. Edward entró en la habitación sin apartar la mirada de ella. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Me he dado cuenta. Has estado aquí mucho tiempo. Demasiado, si me permites decirlo. Sara sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme. Estoy comprometida con mi trabajo, Edward. Quiero hacerlo bien. No dudo de tu compromiso, dijo él, pero hay una diferencia entre trabajar duro y trabajar demasiado. No tienes que quedarte hasta tarde todas las noches para demostrar que eres dedicada. A Sara se le cortó la respiración. Se había dado cuenta, la había estado observando. Todo este tiempo la había estado observando. Se sentía expuesta, vulnerable, pero no podía echarse atrás ahora. No después de todo lo que había sacrificado. Solo quiero asegurarme de que lo estoy haciendo todo bien,
dijo ella con voz más suave y vacilante. Quiero demostrar que soy capaz de asumir más responsabilidades. La expresión de Edward se suavizó, pero en sus ojos se percibió un destello. No tienes que demostrarme nada, Sarah. Lo estás haciendo muy bien. El silencio entre ellos se prolongó durante un momento y por primera vez Sarah sintió una punzada de duda. ¿Merecía la pena todo este esfuerzo, todas estas largas noches? ¿Estaba intentando demostrarle algo a la persona equivocada? Edward se enderezó y se dirigió hacia la puerta. Descansa un poco, Sarah. El trabajo seguirá aquí mañana. Y recuerda, el éxito es algo más que quedarse hasta tarde. Con eso se marchó, dejándola sola una vez más en la oficina, apenas iluminada. Sarah se quedó allí sentada un momento, mirando la puerta vacía. Sus palabras resonaban en su mente. El éxito es algo más que quedarse hasta tarde. No sabía si le creía, pero por primera vez en semanas no estaba segura de querer seguir demostrándose a sí misma como lo había estado haciendo. Quizás era hora de replantearse su enfoque, pero aún quedaba la presentación. No podía echarse atrás ahora. Todavía no. Al día siguiente, la oficina estaba más tranquila de lo habitual. El zumbido de los ordenadores y el murmullo de las voces llenaban el espacio de una forma que parecía distante. Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado la noche anterior, como si las palabras de Edward se hubieran instalado en su mente como un peso. El éxito era algo más que quedarse hasta tarde. Tenía que admitir que estaba empezando a cuestionarse a sí misma, a preguntarse si todas las horas extras eran realmente necesarias. Pero no tenía tiempo para darle vueltas al asunto. La presentación era en unos días y no tenía intención de dejar que las dudas la detuvieran ahora. Se volcó de nuevo en su trabajo y se sumergió de lleno en los preparativos finales. El cliente esperaba una presentación pulida y perfecta, y Sarah no iba a permitir que nada se interpusiera en su camino. A medida que pasaban los días, la tensión en la oficina iba en aumento. Todos estaban agotados, trabajando largas horas para perfeccionar sus partes de la presentación. El equipo de Sarah no era una excepción, pero mientras todos parecían trabajar con prisas, Sarah se sentía cada vez más aislada. Se quedaba hasta tarde, por supuesto. Trabajaba durante las pausas para comer, pero ahora había una diferencia notable. Sus compañeros no se quedaban hasta tan tarde. Algunos se marchaban a su hora, ansiosos por llegar a casa después de otro día agotador. Sarah levantaba la vista de su escritorio, los veía marcharse y luego volvía a mirar la pantalla, diciéndose a sí misma que tenía que quedarse, que estaba haciendo esto para demostrar su valía, que no podía parar ahora. Una noche, mientras revisaba las diapositivas para la presentación, oyó unos pasos que se acercaban por detrás. No necesitó volverse para saber quién era. ¿Todavía estás aquí? La voz de John era cálida, familiar. Llevaba un tiempo en el equipo, era tranquilo y simpático, y siempre parecía ser el que mejor sabía manejar la presión con un poco de humor. Sarah le dedicó una pequeña sonrisa, con los dedos aún bailando sobre el teclado mientras hacía clic en las diapositivas. Sí, solo quiero asegurarme de que todo esté perfecto. Él se detuvo junto a su escritorio y echó un vistazo a la pantalla. Sarah, has estado trabajando sin parar. Ya sabes que estamos todos juntos en esto. No tienes que cargar con todo el proyecto sobre tus hombros. Estoy bien, dijo rápidamente, con un tono demasiado brusco. Inmediatamente se arrepintió. No quería alejarlo, pero algo dentro de ella se rebelaba ante la sugerencia de que tal vez estaba exagerando. Quizás solo estaba tratando de demostrar algo. John no pareció notar su incomodidad. Se limitó a encogerse de hombros y mirar el reloj. Bueno, si no vas a hacerme caso, al menos tómate un descanso. El equipo va a cenar dentro de un rato. Deberías venir. Llevas demasiado tiempo encerrada aquí.
Sarah dudó. Estaría bien salir de la oficina, alejarse de la presión por un rato, pero no podía. Ahora no. No cuando la presentación estaba tan cerca. No puedo, tengo que terminar esto. John suspiró, pero no insistió. Está bien, pero no te agotes. Te necesitamos en plena forma para la presentación. Se dio la vuelta para marcharse, pero Sarah lo llamó, ahora con voz más baja. Gracias, John, te lo agradezco. Él le dedicó una sonrisa, pero no era la habitual. Había algo en sus ojos que le decía a Sarah que no la creía del todo. La saludó con la mano antes de desaparecer por la puerta, dejándola sola con sus pensamientos. A medida que avanzaba la tarde, la oficina se iba vaciando. El último miembro del equipo se marchó alrededor de las 8:30, dejando a Sarah sola una vez más en el silencio. Ella siguió trabajando, pero su mente seguía divagando. Las palabras de John resonaban en su cabeza. No tienes que cargar con todo el proyecto sobre tus hombros. Pero ella lo había estado haciendo, ¿no? Siempre había estado sobre sus hombros. Cada proyecto, cada tarea, cada detalle. Tenía que ser ella quien lo hiciera perfecto. Tenía que demostrar que era más que una simple empleada. Tenía que ser indispensable. El reloj marcó la medianoche. No se había dado cuenta antes, pero ahora era difícil ignorarlo. Tenía los párpados pesados y le dolía la espalda de estar sentada en el mismo escritorio durante horas. Necesitaba un descanso, necesitaba alejarse un momento. Pero, en lugar de eso, siguió escribiendo, con la vista borrosa por las diapositivas que tenía delante. Fue entonces cuando lo oyó de nuevo, el suave sonido de unos pasos. Esta vez no se inmutó. Sabía quién era antes de darse la vuelta. Edward estaba en la puerta, igual que aquella noche. Su postura era relajada y su mirada firme. La observaba de nuevo, no con la misma intensidad que antes, pero sí con esa presencia silenciosa que la hacía sentir como si estuviera bajo su escrutinio. «Veo que sigues aquí», dijo en voz baja. El corazón de Sarah dio un vuelco. No sabía cómo responder. Lo último que quería era sentirse juzgada de nuevo, pero no pudo evitar hablar. «Ya casi termino con la presentación. Solo estoy asegurándome de que todo esté listo». Él asintió con la cabeza y dio un paso hacia ella. «He visto el trabajo que estás haciendo, Sarah. Es impresionante». Se le hizo un nudo en la garganta. No sabía si debía sentirse orgullosa o incómoda. «Gracias». La mirada de Edward se detuvo un momento más y por primera vez ella notó algo en su expresión que no era solo profesional, era casi preocupado. «Te estás exigiendo demasiado», dijo en voz baja. «No se trata de trabajar hasta el agotamiento, se trata de trabajar de forma más inteligente. No lo olvides». Se le revolvió el estómago. Otra vez lo mismo. Estaba diciendo exactamente lo que no quería oír. Pero antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola de nuevo en silencio. Se quedó allí sentada, mirando la puerta durante un largo rato. Sus palabras le habían hecho despertar, pero no sabía cómo responder. Lo único que sabía era que no podía parar ahora. Todavía no. No hasta que demostrara su valía. Los días previos a la presentación parecían interminables. La rutina de Sarah no había cambiado. En todo caso, se había intensificado. Cada vez que se cruzaba con un compañero en la oficina, sus expresiones parecían difuminarse en una sola, una mezcla de preocupación y juicio silencioso. Trabajaban, sí, pero no vivían en la oficina como Sarah. No se quedaban hasta tarde como ella. Y sin embargo, seguían avanzando. Sus vidas no giraban en torno a la presentación. No se pasaban todo el tiempo obsesionados con ella. No se quedaban despiertos hasta las 2 de la madrugada, paseándose delante de la pantalla, esperando un avance que parecía no llegar nunca. Pero Sarah siguió adelante, esforzándose aún más, creyendo que una hora más, un minuto más de trabajo lo conseguiría.
Ya casi lo había conseguido. Solo una noche más. Un esfuerzo más. La noche antes de la presentación, la oficina estaba vacía. Sarah llevaba horas allí y el cansancio empezaba a apoderarse de ella. Pero no podía parar ahora. No lo haría. La oficina estaba tan silenciosa que cuando el sonido de unos pasos resonó en el pasillo, se sobresaltó. No levantó la vista inmediatamente, demasiado concentrada en lo que hacía. Pero cuando los pasos se detuvieron justo al lado de su escritorio, levantó la vista. Era Edward. Otra vez. No esperaba verlo. No a esas horas. No cuando todos los demás ya se habían ido a casa. Su mente buscó algo que decir, pero las palabras no le salían. En lugar de eso se limitó a mirarlo, sin saber cómo explicar por qué seguía allí, trabajando. «Todavía estás aquí», dijo él, en tono suave pero comprensivo. Sarah asintió con la garganta seca. «Solo estoy dando los últimos retoques. La presentación es mañana. Quiero asegurarme de que todo esté perfecto». Los ojos de Edward parecieron suavizarse mientras la observaba. «Ya lo veo, pero Sarah…» Dejó la frase en el aire y miró el reloj de la pared. «Llevas trabajando sin parar. He visto el esfuerzo que estás haciendo. Pero no se trata de cuánto haces. Se trata de hacerlo bien». Ella tragó saliva, sintiendo la presión de su mirada. Sus palabras le resultaban familiares, como un eco de las conversaciones que había mantenido consigo misma durante semanas. Tenía razón, sabía que tenía razón, pero no podía parar ahora, no cuando la meta estaba tan cerca. «Ya casi he terminado», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Solo necesito un poco más de tiempo. Mañana estaré lista». Edward no se movió. Su presencia se sentía más pesada ahora, y Sarah podía percibir la preocupación en su postura, en la forma en que la miraba. «Sarah», dijo suavemente, acercándose, «no tienes que demostrarle nada a nadie. Esto, todo esto», dijo señalando la habitación, «no se trata de quedarse hasta tarde. No se trata de llevarte al límite del agotamiento. Se trata de encontrar el equilibrio. Se trata de confiar en ti misma, de confiar en el trabajo que ya has hecho». Ella apartó la mirada, sin querer encontrarse con la de él. No quería oír eso, no quería reconocer que se estaba quemando. Había trabajado demasiado, se había entregado demasiado como para parar ahora. «No puedo parar», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Ahora no, no cuando estamos tan cerca». «No te pido que dejes de trabajar», continuó Edward con voz firme, «pero te pido que dejes de luchar sola. No tienes que llevar todo el proyecto tú sola. No tienes que matarte a trabajar». Durante un momento, Sarah se quedó sentada, con el murmullo de la oficina llenando el espacio entre ellos. Se sentía en conflicto, dividida entre el impulso de terminar, de demostrar su valía, y la silenciosa sugerencia de que tal vez, solo tal vez, la forma en que había estado haciendo las cosas no era sostenible. Edward se dio la vuelta para marcharse, y sus pasos resonaron una vez más en el pasillo. Pero antes de desaparecer, dijo, «No te olvides de cuidarte. No puedes verter de una taza vacía». A la mañana siguiente, Sarah se sentía diferente. El peso que la había estado oprimiendo durante semanas, la presión implacable de quedarse hasta tarde, de trabajar más duro, de demostrar su valía, seguía ahí, pero ahora era más leve. No había desaparecido, ni mucho menos, pero, de alguna manera, el simple hecho de dejarlo ir, aunque solo fuera por unas horas, había despejado algo en su mente. Había vuelto a casa la noche anterior, había dormido unas horas y se había despertado antes de que sonara el despertador. Había sentido el cambio, tan pronto como sus pies tocaron el suelo. Era como si las palabras de Edward hubieran roto el muro de agotamiento que la rodeaba, dándole permiso para dar un paso atrás, solo un poco, del peso de sus propias expectativas.
Martha convocó una reunión rápida del equipo justo antes de la presentación, y Sarah se encontró sentada al fondo, con el portátil abierto delante de ella, pero con la mente centrada en otra cosa. La tensión en la sala era palpable. Todos intentaban ocultar su nerviosismo, pero era imposible ignorar la inquietud que flotaba en el aire. Muy bien, dijo Martha, de pie al frente de la sala, pasando las diapositivas en el proyector. Esto es lo que hay. El cliente espera mucho de nosotros y tenemos que cumplir. Llevamos meses trabajando en esto. Asegurémonos de que todos estamos de acuerdo en los puntos a tratar. Sarah, hoy tú diriges, así que ya sabes lo importante que es. Sarah se enderezó al oír su nombre. Se había preparado para este momento, pero ahora que había llegado, podía sentir cómo los nervios afloraban a la superficie. Intentó calmarse, respiró hondo y asintió rápidamente a Martha. De acuerdo, dijo con voz firme. He revisado la presentación. Las diapositivas están en orden. Yo llevaré la voz cantante, pero necesitaré que el equipo me respalde con los datos y los puntos estratégicos sobre la marcha. Estamos juntos en esto. Asegurémonos de presentar un frente unido. Cuando por fin llegaron a la sala de conferencias, Sarah sintió la familiar descarga de adrenalina recorriendo sus venas. Esto era por lo que había trabajado, el momento con el que había soñado. Se colocó al frente de la sala y pasó a la primera diapositiva. El cliente ya estaba sentado, mirando expectante al equipo. Mientras hablaba, notó que la mirada del cliente se desplazaba entre ella y su equipo. Se mantuvo concentrada en la presentación, pasando cada diapositiva con la facilidad que le daba la práctica. Los datos eran sólidos, las imágenes eran nítidas, pero lo más importante era que se sentía allí. Ya no estaba funcionando en piloto automático. No se estaba obligando a seguir adelante. Estaba en el momento, presente y segura de sí misma. El cliente hizo algunas preguntas y Sarah respondió con claridad, basándose en sus conocimientos y en las aportaciones del equipo. Ya no estaba nerviosa, se había preparado, pero más que eso confiaba en sí misma. Confiaba en el trabajo que había realizado y en el equipo que la había apoyado. A mitad de la presentación, se fijó en que Edward estaba de pie al fondo de la sala, observando en silencio. No hablaba ni interrumpía, simplemente estaba allí, mirando con esa intensidad silenciosa que siempre le había hecho sentir que la juzgaban. Pero hoy no le importaba. No trabajaba para ganarse su aprobación, trabajaba para sí misma. La presentación transcurrió sin problemas. No hubo contratiempos importantes. El cliente parecía interesado, hacía preguntas y asentía con la cabeza mientras Sara y el equipo presentaban su estrategia. Cuando terminó la presentación, el equipo salió de la sala y Sara sintió una mezcla de alivio y orgullo. La presión había sido intensa, pero lo había conseguido. Había dirigido la presentación y lo había hecho a su manera. Cuando el equipo se reunió fuera de la sala de conferencias, Edward se acercó a ella. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos reflejaban algo que ella no lograba identificar. Buen trabajo hoy, Sara, dijo en voz baja. Lo has manejado muy bien. Ella asintió con una pequeña sonrisa en los labios. Gracias, Edward. No podría haberlo hecho sin el equipo. Él la miró un momento más, con la mirada fija, antes de asentir en señal de reconocimiento. Sigue así, vas por buen camino. Mientras se alejaba, Sarah exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera persiguiendo algo. Ya no intentaba demostrar nada. Simplemente estaba ahí y se sentía bien, mejor de lo que esperaba. Y mientras el equipo terminaba la jornada, Sarah sintió que una tranquila sensación de orgullo se apoderaba de ella. Mañana sería otro día y habría más trabajo por delante, pero por ahora estaba contenta. Había encontrado el ritmo que había estado buscando, y por primera vez en mucho tiempo sentía que era suficiente.
Los días posteriores a la presentación fueron un torbellino. El equipo había hecho un buen trabajo, mejor de lo que esperaban. El cliente parecía satisfecho con la presentación y los comentarios que habían recibido eran abrumadoramente positivos. Aún no era un trato cerrado, pero Sarah podía sentir que el impulso iba en aumento. El peso del trabajo que había realizado, las largas noches y las horas interminables, por fin empezaban a dar sus frutos. Pero, a pesar del éxito, algo seguía rondando en su mente. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que aún le quedaba algo por hacer, algo más que demostrar. La presión seguía ahí, pero ahora era diferente, menos como un peso invisible y más como una voz tranquila que le decía que el viaje aún no había terminado. No podía ignorar el hecho de que seguía trabajando hasta tarde, casi todas las noches. No podía evitar quedarse para terminar informes, perfeccionar presentaciones y revisar todo 2 veces. Incluso cuando sus compañeros recogían y se marchaban a casa, Sara se quedaba. No era que tuviera que hacerlo, sino que parecía incapaz de abandonar el hábito. Se había acostumbrado tanto a esforzarse hasta el agotamiento que se había convertido en algo natural. Una noche, mientras Sara estaba sentada encorvada sobre su escritorio, con los ojos ardientes por la pantalla, oyó una voz detrás de ella. ¿Todavía estás aquí? Se dio la vuelta, sorprendida al ver a John en la puerta, con una taza de café en la mano. Tenía una expresión divertida pero preocupada en el rostro. Ya casi termino, dijo rápidamente, apartándose un mechón de pelo de la cara. Solo estoy terminando unas cosas. John arqueó una ceja. Sabes, siempre estás aquí cuando me voy. Empieza a parecer que vives aquí. Sarah sonrió levemente, pero no respondió. Sabía que tenía razón. Se había convertido en una presencia habitual en la oficina, casi constante. Necesitas tomarte un descanso, Sarah, dijo John entrando en la habitación. No puedes seguir trabajando así. Acabas de tener un gran éxito con la presentación. Ya puedes relajarte un poco. Sarah bajó la vista hacia la pantalla, donde parpadeaba el cursor. No sabía qué decir. Sabía que John tenía razón, pero le costaba deshacerse de la sensación de que aún no había terminado. Siempre había más cosas que hacer, más cosas que demostrar. No puedo, dijo en voz baja. Siempre hay algo más. Si paro ahora, me quedaré atrás. John suspiró y se sentó frente a ella. Sara, escúchame. El mundo no se detiene cuando tú te tomas un descanso. No te vas a quedar atrás. No vas a perder nada por cuidar de ti misma. Sara no respondió. No podía. Esas palabras le resultaban extrañas. Durante mucho tiempo, se había definido a sí misma por el trabajo que hacía, por lo mucho que era capaz de asumir. Era difícil dejar eso atrás. John se inclinó hacia adelante y la miró con una mezcla de preocupación y determinación. Lo entiendo. Eres muy ambiciosa. Quieres demostrar tu valía, pero no tienes por qué hacerlo sola. Tienes un equipo. Tienes gente que te apoya. Puedes confiar en nosotros, Sara. No pasa nada por apoyarse en los demás de vez en cuando. Sus palabras la impactaron más de lo que esperaba. Siempre había pensado que haciendo todo ella misma demostraría que era capaz, que se merecía un lugar en la mesa. Pero las palabras de John le hicieron darse cuenta de algo que aún no había aceptado del todo. No tenía por qué hacerlo sola, y, lo que era más importante, ya no quería hacerlo. Se recostó en la silla y se frotó los ojos, sintiendo por fin el cansancio con toda su fuerza. No sé cómo parar, admitió en voz baja, casi para sí misma. John sonrió, una sonrisa amable y comprensiva. Empieza por confiar en ti misma, y luego empieza por confiar en las personas que te rodean. Sarah dejó que el silencio se prolongara un momento, pensando en sus palabras. Siempre había estado tan centrada en demostrar su valía, en trabajar más duro que los demás,
que se había olvidado de dar un paso atrás, de respirar, de disfrutar del viaje. Por primera vez en semanas, sintió que la presión empezaba a disminuir. No había desaparecido, pero ya no la asfixiaba. John se levantó y cogió su café. Mira, lo tenemos controlado. Hemos trabajado duro y vamos a seguir haciéndolo. Pero no puedes hacerlo si estás agotada. Así que tómate un descanso. Vete a casa esta noche. Descansa un poco. El trabajo seguirá aquí mañana. Sarah dudó, pero luego asintió con la cabeza. Reconoce que tal vez, solo tal vez, no tenía que sacrificarlo todo para tener éxito. Gracias, John, dijo con una voz más suave de lo habitual. Lo pensaré. Bien, ahora vete a casa y duerme un poco. Te lo has ganado. Cuando John salió de la habitación, Sarah se quedó sentada un momento, mirando la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía culpable por querer tomarse un descanso. El trabajo siempre estaría ahí, pero ella también. Si no se cuidaba, nada más importaría. El reloj de la pared marcó la medianoche, pero en lugar de volver a sumergirse en el trabajo, Sara cerró el portátil y cogió su abrigo. No sabía si aún podía dejarlo todo atrás, pero estaba dando el primer paso. Al salir de la oficina, el aire fresco de la noche la recibió como un nuevo comienzo. No era mucho, pero era suficiente. Por primera vez en semanas, estaba lista para dar un paso atrás. Y ese era el paso más difícil y más importante de todos. A la mañana siguiente, Sara se despertó con la suave luz del amanecer entrando por la ventana de su dormitorio. Había dormido profundamente por primera vez en semanas, sin dar vueltas en la cama, sin mirar al techo preguntándose si había hecho lo suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba en calma. Era una sensación extraña, no despertarse con el sonido del despertador, no apresurarse para prepararse para ir a la oficina, no temer la idea de otro día largo y agotador. En cambio, se estiró en la cama y respiró hondo, saboreando ese raro momento de paz. Se dio cuenta de que no se trataba solo del trabajo, no se trataba de cuántas horas podía dedicarle, de cuánto podía cargar sola. Se trataba de equilibrio, de encontrar la manera de darse espacio para respirar y seguir mostrando la mejor versión de sí misma. Cuando Sara llegó a la oficina, ya era un hervidero de actividad. El equipo estaba terminando el trabajo posterior a la presentación, recopilando comentarios y preparándose para los siguientes pasos. Se respiraba una sensación de logro, pero esta vez no era agobiante. Había algo más ligero en el ambiente. La gente trabajaba, pero no estaba abrumada por el peso del trabajo. Parecía que avanzaban juntos, no como individuos luchando por demostrar algo. Martha se acercó a Sarah nada más entrar por la puerta. Buenos días, Sarah. Quería hablar contigo sobre la presentación, comenzó Martha, con un tono cálido y casi felicitatorio. Has hecho un gran trabajo liderando el equipo. El cliente ha quedado impresionado. Creo que tenemos muchas posibilidades de cerrar el trato. Me alegro de oírlo, dijo Sarah con voz firme y segura. Fue un esfuerzo de equipo. Todos trabajaron duro. Martha asintió. Por supuesto, pero tú lideraste la presentación. Te aseguraste de que siguiéramos por el buen camino y de que todo saliera bien. He visto cómo has crecido, Sarah. Quiero que sepas que estoy orgullosa de lo lejos que has llegado. Voy a recomendarte para el siguiente nivel. Sarah parpadeó sorprendida, no porque no se sintiera capaz, sabía que lo era, sino porque no esperaba ese reconocimiento, no así. Siempre había creído que tenía que trabajar hasta el agotamiento para que la vieran. Pero ahora ahí estaba. La prueba de que trabajar de forma más inteligente, confiar en sí misma y saber cuándo pedir ayuda había dado sus frutos. Te lo agradezco, dijo Sarah con voz suave pero sincera. Significa mucho para mí. Martha sonrió cálidamente, con los ojos arrugados en las comisuras. Te lo has ganado. Tómate el resto del día libre si lo necesitas. Descansa un poco.
Llevas semanas trabajando sin parar. Creo que lo haré, dijo Sarah sonriendo. Gracias, Martha. A medida que avanzaba la tarde, Sarah decidió tomarse el tiempo que le habían ofrecido. Salió de la oficina, se adentró en el aire fresco de la tarde y sintió que el peso de las últimas semanas se le quitaba de encima. No estaba huyendo de sus responsabilidades. No estaba abandonando su trabajo. Simplemente se estaba permitiendo un espacio para recargar pilas, para encontrar el equilibrio. Pasó el resto del día haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. Nada. Leyó un libro, dio un paseo, preparó la cena y se sentó a la mesa con una copa de vino. Pasó tiempo con sus amigos, disfrutando de su compañía sin sentir que su mente estaba constantemente en la siguiente tarea que tenía que terminar. A medida que avanzaba la noche, Sara sintió una calma que no sabía que había perdido. La tranquilidad ya no le resultaba incómoda. Era apacible. Sentía que por fin estaba aprendiendo a equilibrar su afán por el éxito con la necesidad de cuidarse a sí misma. Al día siguiente, cuando volvió a la oficina, se sentía renovada, lista, pero no con la misma intensidad que la había impulsado antes. Esta vez se sentía más centrada, más consciente del equilibrio entre trabajar duro y descansar. Ahora sabía que su valor no dependía de cuántas horas trabajara o de cuánto pudiera asumir. Provenía de su capacidad para hacer el trabajo que importaba, para mostrarse tal y como era y para confiar en que el resto encajaría en su sitio. Al entrar en la oficina, vio a su equipo reunido en la sala de conferencias, discutiendo los próximos pasos para el cliente. Sarah se unió a ellos, pero esta vez no sintió la necesidad de dominar la conversación. Escuchó, contribuyó, y cuando la conversación pasó al próximo gran proyecto, habló con confianza, sabiendo que no tenía que hacerlo todo sola. Por primera vez en mucho tiempo, Sarah sintió que había encontrado su ritmo. Tenía el control, pero de una forma que le resultaba natural. Ya no luchaba contra sí misma. Estaba avanzando. Y ese fue el comienzo de algo mucho más importante que el éxito. Fue el comienzo de su propia paz. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de productividad, pero esta vez fue diferente. Sarah había aceptado el nuevo ritmo que había encontrado, equilibrando su trabajo con los momentos de tranquilidad y descanso que había aprendido a apreciar. Su confianza también había crecido. Tras la recomendación de Martha para pasar al siguiente nivel, Sarah se encontró con que se le confiaban más responsabilidades y asumió un papel de liderazgo que sentía que se había ganado. Pero no se trataba solo del nuevo título o de las tareas que había asumido. Se trataba de la forma en que se comportaba ahora. No necesitaba demostrar constantemente su valía. Sabía de lo que era capaz y ese conocimiento le daba fuerza. A medida que pasaban las semanas, el trabajo llegaba en oleadas, grandes proyectos, reuniones con clientes, informes internos. Pero Sarah no sentía la misma presión abrumadora que antes. Abordaba cada tarea a medida que surgía, trabajando con su equipo para encontrar soluciones en lugar de perderse en los detalles individuales. Confiaba en ellos y ellos confiaban en ella. Era un viernes por la tarde cuando Sarah se encontró en la mesa de conferencias con su equipo, terminando una reunión sobre una próxima campaña de marketing. El cliente acababa de aprobar la propuesta y todos celebraban el éxito, intercambiando ideas para los próximos pasos. Buen trabajo, Sarah, dijo John mientras chocaba su taza de café contra la de ella. Esta campaña va a ser un éxito. Nos has guiado muy bien. Sarah sonrió, sintiendo la calidez del cumplido, pero sin sentirse abrumada por él. Lo hemos hecho todos juntos. No podría haberlo hecho sin la ayuda de todos. Lena, que había estado muy callada durante toda la reunión, intervino. Ha sido increíble verte asumir este papel, Sarah. Has encontrado la manera de equilibrarlo todo. Fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de algo.
No se trataba solo de lo que estaba logrando en su trabajo, se trataba de cómo lo estaba logrando, con calma, confianza y el apoyo de su equipo. Cuando el equipo salió de la sala, Sara se quedó sentada un momento, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Recordó las noches en vela, las dudas, la sensación de no ser suficiente. Le costaba imaginar que fuera esa persona, la Sarah que pensaba que el éxito tenía que conseguirse a costa de todo lo demás. Había aprendido, gracias a la tranquila orientación de personas como Edward y John, que el verdadero éxito no se mide solo por las horas trabajadas o las tareas completadas. También había aprendido a confiar en su instinto. Más tarde, esa misma noche, Sarah se sentó en una cafetería con una amiga y se rieron de los acontecimientos de la semana. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Libre del peso de las expectativas, libre de la necesidad de demostrar su valía con cada tarea que completaba. Mientras caminaba a casa esa noche, con el aire fresco llenándole los pulmones, Sarah sonrió para sí misma. Sabía que aún le quedaba mucho trabajo por hacer, muchos retos por delante, pero ya no les tenía miedo. Había aprendido la lección más difícil de todas. El éxito no consistía solo en llegar a la meta, sino en cómo se recorría la carrera. Y ahora, por primera vez, Sarah corría a su propio ritmo, y eso le parecía un éxito suficiente. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.